Hoy nos acompaña Jimena Escobar Pimentel, socióloga de 30 años, titulada de la Universidad Católica del Perú, quien actualmente trabaja para la SUGEL de Lima Metropolitana en la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Educación. El día de hoy nos aclarará ciertas preguntas acerca de este controversial tema, la migración ilegal. Antes que nada, Jimena, gracias por el tiempo que nos brindas para Ilegales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ti. Todo muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Interesante el tema. Primero que nada, quería preguntarte, ¿desde hace cuánto tiempo llevas el dominio de este tema, la especialidad en este tema? En realidad, básicamente lo he estado viendo hace un par de años, ¿no? Siempre he pensado en el tema de educación, porque finalmente, más que migración de peruanos, ha habido una serie de corrientes migratorias hacia el Perú, principalmente de población venezolana, como sabemos, lo cual ha requerido una ampliación de los sistemas, de los servicios educativos, principalmente en Lima Metropolitana, Trujillo, Arequipa, Huancayo, otras ciudades grandes que atraen a esta población venezolana, ¿no? Entonces, claro, todo esto base un poco más a la educación, ¿no? Jimena, una sí, de las principales cuestiones sobre la migración son sus motivos. ¿Cuáles son los principales de estos por los cuales la gente migra? Sí, principalmente son motivos socioeconómicos, ¿no? Estamos hablando de principalmente países con sistemas laborales debilitados o con sistemas económicos precarios, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la población venezolana, donde ha habido una alta inflación, que deja de ser rentable vivir en tu país y se necesita salir de los países hacia otros países que atraen estos inmigrantes para poder trabajar en los servicios de esos países, ¿no? Podemos ver tanto cadenas... Discúlpeme, continúa. Sí, sí, podemos ver tanto cadenas migratorias, por ejemplo, dentro de América Latina, como te decía, venezolanos en Colombia, venezolanos en Perú, en Chile, como del sur global al norte global, es decir, latinoamericanos en Europa, latinoamericanos en Estados Unidos, asiáticos en Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿Por qué en este caso los ciudadanos, su mismo país obviamente, los nacionales, sienten temor a la llegada de los migrantes en un desafío en el ámbito laboral? Sí, en el caso de Perú se debe a la informalidad del mercado, ¿no? Hay una percepción generalizada que no es incorrecta, de que el mercado peruano ofrece pocas oportunidades, principalmente en trabajos u oficios que no requieren mano de obra especializada, ¿no? Pensemos un poco en servicios como vendedores, trabajo informal, principalmente en las cadenas de servicios y, por ejemplo, en la poca industrialización que tenemos. En ese sentido, algunos ejemplos de estos trabajos, aparte de la comercialización, ¿qué otros podrían haber? Principalmente son en el sector terciario, que son servicios, sea vendedores, sea, por ejemplo, reponedores en supermercados, sea trabajadores informales, ambulantes, ¿no? También personas que trabajan, por ejemplo, en los talleres de gamarra, etc. Esos son los principales, porque es justamente uno de los sectores que requiere mayor mano de obra sin necesidad de que esté especializada. Es decir, cualquiera puede entrar a trabajar, por ejemplo, para ser un reponedor de Saga Falabella, ¿no? No requiere mucha capacitación, no requiere mucho tiempo de inversión. Entonces, es fácil ingresar a esos servicios, ¿no? Y tenemos esta sensación, como te digo, que no es cerrada, de que el mercado laboral peruano es profundamente informal, desigual, ¿no? Y está, digamos, y se siente, principalmente las personas que quizás trabajan en estos servicios, trabajan en el sector terciario, se sienten amenazados como trabajadores, ¿no? Como que van a ser desplazados por la población migrante. Claro. Ahora, en cuanto a características sociales y económicas, ¿existen diferencias entre las condiciones de vida entre los hijos de migrantes nacidos en el país con aquellos de hijos no migrantes? Sí, existen diferencias. De todos modos, cuando hablamos de migración, principalmente de migración pensada como
por cuestiones económicas, por cuestiones socioculturales, por ejemplo, que son a largo plazo y son definitivas. Estamos hablando también de un fenómeno de empobrecimiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, nadie sale de su país ilegal, como tú dices, ¿no? Nadie cruza la frontera hacia los Estados Unidos, por ejemplo, si tiene seguridad económica en su país, ¿no? Nadie se atrevería, es una medición de riesgos, ¿verdad? Entonces, para empezar, estamos hablando de diferencias, por ejemplo, en el mercado laboral, ¿no? Porque es distinto llegar, por ejemplo, con una visa, o con una visa de estudiante, con una visa de turista, y buscar trabajo que tener, por ejemplo, una visa de trabajo, ¿no? O tener ciudadanía y poder optar a distintos tipos de trabajo. Y eso se ve, por ejemplo, muy claramente en Estados Unidos, donde los migrantes ilegales hacen trabajos profundamente invisibilizados, como por ejemplo la agricultura, ¿no? Cobrando menos que sus pares norteamericanos, porque justamente la ilegalidad, el tema de la ilegalidad permite estos sistemas de explotación laboral, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, ya una diferencia socioeconómica importante. La segunda diferencia socioeconómica tiene que ver con la cultura, ¿no? El acceso al idioma, el acceso a distintos tipos de educación, por ejemplo, sí es diferenciada entre, por ejemplo, migrantes, hijos de primera generación de migrantes, y personas establecidas o ciudadanas en ese país, ¿no? Y el tema aquí es que la educación es importante, principalmente la superior, digamos, porque cada año invertido en educación superior tiene retornos para la persona, ¿no? Eso significa que cada año que una persona estudia una educación, termina el colegio y estudia una educación postsecundaria, de una carrera técnica, una carrera universitaria, hay una mejora próxima en sus ingresos, ¿no? En sus ingresos futuros es más probable que pueda encontrar trabajos mejor pagados, justamente. Entonces ahí también hay una diferencia importante. Claro. Ahora, dentro de todo este control, tanto educativo como un control de trabajo laboral, aparte de las oficinas ya gubernamentales, ¿existen esfuerzos para que se puedan recopilar estadísticas de migración de los sectores privados o de las ONG? Sí, efectivamente, por ejemplo, las Naciones Unidas tienen la Oficina de Migraciones, ¿no? El Organismo Internacional de Migraciones, la OIM, que es el principal ente multilateral que justamente define políticas y define también las intervenciones de este tercer sector, ¿no? Que son las ONGs, por ejemplo. En Perú hay una serie de ONGs que trabajan con población migrante, ¿no? Principalmente venezolana, pero en el sentido del alivio de la pobreza, ¿no? En ese sentido tienen, por ejemplo, una serie de registros para por ejemplo, hacer transferencia de alimentos, ¿no? O para poder trabajar temas de vivienda, de seguridad de vivienda, que permite recopilar información. Ahora, no conozco, digamos, una información centralizada que nos permita saber exactamente cuántas personas hay, en qué condiciones están, sino una serie de registros que tienen que irse complementando, ¿no? Que tiene que ver con la entrada de migraciones, ¿no? Que es parte del sector gubernamental, este trabajo de las ONGs, a quienes atienden. El Ministerio de Educación también recoge información sobre el niño, básicamente, ¿no? Pero no está centralizado. En el sector privado, entiendo que el BBVA recoge información sobre cuáles son las características de estos migrantes, ¿no? Luego de eso bueno, centros de investigación como el CIU, por ejemplo, ha estudiado el tema de la migración, pero digamos, no hay una entidad que recoja y articule toda la información que se está produciendo. Claro. Ahora, según un último censo de la ONU en 2000, que fue el 2019, 1.512.920 emigrantes, lo que supone un 4,65% de la población peruana. Estamos en el ranking de migrantes, ocupando el puesto número 67 de 195. ¿Qué tanto puede haber variado este porcentaje con respecto a la llegada de la COVID?
Eso es algo interesante porque si uno ve la teoría migratoria, ¿no? Puedes ver que hay un tipo de migración que se produce por catástrofes naturales, por eventos disruptivos, ¿no? En la vida de un país, ¿no? Dígase catástrofes naturales, guerras, ¿no? Procesos de guerras civiles o de guerras externas que justamente mueven refugiados alrededor del mundo. Sin embargo, creo que como el COVID ha sido una cuestión muy global, y todavía estamos en proceso de atravesarlo, no deben haber variado mucho los números de migrantes, sobre todo a largo plazo, ¿no? Porque justamente todos los países se encuentran en la misma situación, o digamos, con sus diferencias sociales, tienen los mismos problemas sanitarios, etcétera, que el Perú, ¿no? Entonces, ese creo que es un tema que se va a mantener en los siguientes años, ¿no? Porque justamente las épocas de mayor migración externa en el Perú fueron los 80 y los 90, debido a, primero, un evento disruptivo como la presencia de Sendero Luminoso, ¿no? Y posteriormente en los 90, debido a las crisis económicas que se habían heredado de los años 80, ¿no? A tiempos futuros, bueno, dándose el caso de que hay países mucho más desarrollados que nosotros en cuanto a salud y tecnología, ¿podrían aumentar o disminuir estos porcentajes? Va a depender mucho de, digamos, más que de los países que siempre van a traer migrantes, ¿no? Si uno piensa en Estados Unidos, piensa en Canadá, piensa en Europa, siempre van a ser lugares atractivos para migrar. Pero depende mucho en realidad de la estabilidad económica y los mercados de trabajo que hay en Perú, ¿no? Suponiendo que no va a haber grandes cambios económicos y que los mercados de trabajo se van a mantener, digamos, es poco probable que aumenten los números de migrantes, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si hubiera un evento, una inflación, etcétera, sí es posible que haya mayor migración, ¿no? Entonces Claro. va a depender mucho de qué eventos disruptivos puede haber en un futuro. También, según este informe, la migración femenina supera a la migración masculina, ya dándose que, bueno, la femenina tiene un 58.5% y la masculina un 41.94%. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Por qué las mujeres migran más que los hombres? Sí, es bastante interesante esto y responde a un fenómeno que se llama cadena global de cuidados, ¿no? Digamos que en las sociedades modernas como las que vivimos, y en realidad a partir de un proceso histórico importante de la sociedad occidental, ha habido una división en los trabajos y los hombres se ocupan principalmente de trabajos productivos e industriales y las mujeres se ocupan de trabajos productivos y de cuidados. ¿Cuáles son estos trabajos? Estamos hablando de cuidado de niños, de cuidado del hogar, cuidado de personas adultas, ¿no? Trabajos reproductivos dentro de casa. En los últimos años, en muchos países desarrollados como Italia, como España, gran parte de Europa, se está dando un proceso de envejecimiento de la población, ¿no? Ha caído la tasa de fertilidad, están en una tasa menor de recambio demográficamente, es decir, las personas tienen un hijo, no tienen dos, que permitiría, digamos, continuar con la misma población, o no tienen ninguno. Y esto ha hecho que la mayor cantidad, que haya un gran porcentaje de personas adultas mayores que requieren cuidados, ¿no? Y esa característica ha marcado bastante fuerte la feminización de estas migraciones, ¿no? Porque los trabajos disponibles durante mucho tiempo, tanto en Europa como en Estados Unidos, etcétera, se han dedicado a eso, a cuidado de adultos mayores, a cuidado de niños, ¿verdad? Entonces, las mujeres han tenido mayores oportunidades, digamos, de trabajo en estas áreas receptoras, ¿no? Claro. Claro que sí. Más que todo se necesitan, como mencionas, ¿no? Personal femenino para este tipo de cuidado. Ahora, entre este gran número de migrantes se separan dos grupos, ¿no? Los que se han regularizado y los que aún siguen de irregulares. Una pregunta bastante, un tema bastante amplio, ¿no? A ver si nos podría resolver la duda. Los solicitantes de asilo que son rechazados, ¿se les podría considerar también como migrantes irregulares o ellos entran a un tercer campo? Ellos entran, de hecho, según las
clasificaciones que tiene la Organización Mundial de las Migraciones, la Organización Internacional de Migraciones, la OIM, ellos entran en un tercer tipo de migrante que se llama refugiado, ¿no? Que está protegido por leyes de derechos humanos, justamente. Entonces, más allá de que el tema de decir que alguien es ilegal, es un tema bastante controversial, digamos, pero estamos hablando de una situación legal. Sobre los refugiados hay derechos humanos y derecho internacional que protege, digamos, su estancia en diversos países. Eso no significa que, digamos, que puedan saltarse las normas nacionales, ¿no? Si se quedaran sin tener una norma, sin tener esta condición de refugiados, se convertirían precisamente en inmigrantes irregulares, por ejemplo, ¿no? Pero ellos tienen otras salidas legales para acceder al estatus de legalidad, ¿no? Principalmente de protección, porque se supone que escapan de situaciones políticas y sociales adversas. Pueden ser un grupo minoritario, étnico, que está pasando por un proceso de guerra civil, por ejemplo. Pueden ser grupos políticos que no pueden seguir viviendo en su país debido a que son oposición, ¿no? Entonces tienen una categoría particular, entendiendo que sus vidas están amenazadas por la existencia de esos países, de estos conflictos. Claro, entonces, en cuanto al rechazo de ese asilo que cumple una función de proteger, como confirman, estos directamente pasan ya a un estado de situación indocumentada, más que ilegal, indocumentada, como es el término correcto, ¿no? Pasan directamente al grupo de personas indocumentadas, pero con se quedaran en el país. Claro, pero con una cierta ventaja de que ellos podrían acceder a la regularización de su documentación más fácilmente, ya que ya hay la solicitud de asilo previa. ¿Me dejo entender? Así ¿Correcto? Así es. Sí, perfectamente. Ellos tienen mayor protección de los estados de acogida, ¿no? En la mayoría de países. Por ejemplo, hay mucho migrante sirio en ciudades alemanas que tienen acogida, tienen ciertos programas sociales, programas de inserción a la propia sociedad alemana, por ejemplo. Entonces, les es más sencillo conseguir el estatus migratorio para trabajar, para quedarse, etc. Claro, ahora con respecto a esto, los estados modernos no tratan igual a todos los migrantes, ¿correcto? Sino que en cambio algunos, no en general, seleccionan y diferencian según sus intereses, por los intereses por los cuales se dirigen al país, ¿no? Los intereses ya percibidos. Por ejemplo, hasta los años 60, Estados Unidos, Australia y Canadá excluían en gran parte a los no europeos, a los migrantes no europeos. En la actualidad, las organizaciones regionales como ECOWAS en África y Mercosur aquí en América Latina tienen reglas preferenciales para la admisión de nacionales de otros Estados miembros. ¿Qué implica esta selectividad privilegiada? Bueno, implica primeramente mayor flexibilidad y mayor acceso a otros países dependiendo de tu comunidad, ¿no? Sí, el tema de Mercosur, por ejemplo, ¿no? La posibilidad de que sin hacer trámites adicionales uno pueda trabajar en Argentina, pueda trabajar en Bolivia, etcétera. Permite cierta flexibilidad justamente al momento de desplazarse, ¿no? Al momento de desplazar familias, por ejemplo. Igualmente en la Unión Europea, no necesitas permisos adicionales para, por ejemplo, ser español, trabajar en Alemania, ser inglés, trabajar en Grecia, yo qué sé, ¿no? Entonces tenemos ahí un mayor acceso. Pero efectivamente hay ciertas políticas migratorias que llevan a aceptar más rápidamente a ciertos migrantes sobre otros, ¿no? Y esto se debe a que la migración puede convertirse en un problema de política pública, ¿no? Por ejemplo, una ola de inmigración como la que estamos viviendo, sí tiene problemas, tiene una mayor presión sobre los servicios sociales, ¿no? Justamente por eso te contaba esto de la ampliación de los servicios educativos en determinadas ciudades para acoger niños que tienen derecho a la educación, pero cuyo crecimiento, cuya capacidad no se había previsto años anteriores, ¿no? Porque no se sabía que iba a venir una ola tan grande de migración, ¿no? Claro. Sí, creo que ahí la política migratoria más clara es, por ejemplo, la americana, la de Estados Unidos, que atrae personal calificado, ¿no? Personas calificadas de otros países, porque resulta conveniente.
¿no? Entonces tú puedes ver, por ejemplo, mucha migración de la India hacia Estados Unidos de médicos, de profesionales de la salud, ¿verdad? O tienen políticas educativas, como por ejemplo subvencionar los doctorados, para que justamente se vaya una mano de obra muy calificada a su país, ¿no? Esa es una de las políticas migratorias, donde, digamos, hay una discriminación, ¿no? Una separación entre personas inmigrantes que solicitan residencia, solicitan permisos para trabajar, pero que, por ejemplo, no van a poder aportar a la sociedad americana como ellos lo consideran. Lo otro es la atracción del dinero, ¿no? O sea, si tú vas a poner una empresa ya, o si tú quieres comprar una casa ya, tienes las puertas abiertas a hacerlo, porque vas a invertir en el país, ¿no? Entonces hay una separación dependiendo de el tipo de migrante, principalmente por su nivel educativo y por su capacidad económica, ¿no? Pero sí es cierto que también desde la opinión pública se sienten distintos determinados migrantes, ¿no? Por ejemplo, no hay muchos problemas en Argentina, ¿no? Hay una mayor discriminación a migrantes peruanos y bolivianos, sin embargo, no tienen los mismos problemas de opinión con los chilenos, con los uruguayos y los brasileros, ¿no? Digamos, desde el punto de vista puede ser igual un problema de salud pública, puede ser un problema de servicios, puede ser un problema de mercado de trabajo, porque no es que el mercado argentino de trabajo sea ideal, pero desde el punto de vista de una sociedad que sí sigue teniendo el tema del racismo, ¿no? Como una escala para clasificar a las personas, sí hay una mayor discriminación a ciertos grupos dentro de la sociedad. Y eso también va a ser importante cuando uno como persona que migra, piensa hacia dónde me quiero quedar, dónde me quiero quedar, dónde me quiero asentar, ¿no? En qué lugar puedo más rápidamente, culturalmente asimilar. Bueno, Jimena, muchas gracias por tu tiempo, por brindarnos tus conocimientos, agradecerte por estar aquí con nosotros en Ilegales. Y bueno, muchas gracias por la entrevista de hoy día. Muchas gracias a ti, Nayeli. Gracias, un gusto, Jimena, que tengas buen día. Igualmente. Muchas gracias.